vamos a meternos hoy particularmente con el tema de la imagen, con este concepto de imagen en la escritura dramática, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de imagen, nosotros los dramaturgos o dramaturgas, con qué pensamientos, asuntos, reflexiones asociamos el concepto de las imágenes. Es decir, planteando como base cierto entendimiento de que es posible escribir una obra de teatro, es posible empezar a escribir un relato dramático a partir de disparadores vinculados a las imágenes. En principio, creo que es importante poder aclarar justamente a qué nos referimos cuando nos referimos cuando hablamos del concepto de imagen. ¿Qué queremos decir? Y en ese sentido está bueno, creo, poder aclarar que cuando hablamos de imagen no solo nos referimos a una imagen visual. Es decir, cuando hablamos nosotros, dramaturgos, de imágenes, nos estamos refiriendo a todo aquello que podemos captar con cualquiera de nuestros 5 sentidos. Es decir, entender que podemos encontrar disparadores para poder iniciar un relato dramático, una historia dramática, a partir de disparadores que podemos captar con cualquiera de nuestros sentidos. Es decir, algo que escuchamos, algo que olemos, algo que tocamos, algo que vemos, algo que probamos en términos de gusto. Es decir, podemos a partir de determinadas impresiones obtener determinados disparadores que nos permitan avanzar o empezar a construir un relato dramático. Es decir, ¿dónde encontramos estas imágenes? Es decir, llegan a nosotros a través de nuestros sentidos, de las impresiones que tenemos como humanos en nuestros sentidos, y estas imágenes las podemos encontrar, estos disparadores para empezar a escribir un relato, una historia, las podemos encontrar en todo aquello que nos produce una impresión, una tensión y que sospechamos tiene un sentido dramático teatral. Es decir, observamos algo en la calle, escuchamos algo en la calle, observamos algo en alguna obra artística, cualquier elemento que nos rodea en nuestra existencia tal vez pueda tener para la particularidad de cada uno, pueda generar para la particularidad de cada uno de nosotros determinada impresión que nos produce una atención y que tal vez, poniéndonos nuestro chip dramatúrgico de dramaturgos, y que tal vez a partir de esa mirada que tenemos de escritores, creemos que puede tener una incidencia teatral. Intuimos que tal vez eso que vimos lo podemos transformar en alguna imagen asociada a un hecho dramático. Aquí tenemos delante, por ejemplo, un cuadro de Rembrandt, o aquí, por ejemplo, una fotografía de Diane Arbus. Es decir, simplemente por reflejar dos imágenes en términos visuales, de las cuales tal vez yo podría tomar algo de esa imagen que me genere algún tipo de disparador y que tal vez podría trasladar al campo escénico. Es decir, algo que nos impresiona de una obra artística, una fotografía, tal vez una noticia del diario, algo que captamos en el cotidiano de nuestra vida, todo eso puede ser alimento dramatúrgico, lo encontramos a diario, está al alcance de nuestros sentidos y perfectamente tal vez lo podemos utilizar como un disparador para empezar a escribir una historia, un relato. Es decir, entonces, considerando este concepto de imagen, ¿desde dónde empezamos a escribir? Justamente desde ese disparador. El inicio de la escritura de un mundo quizás lo podemos asociar a esa imagen disparadora, esa imagen generadora que nos produce determinada sensación y a partir de la cual consideramos que podemos trasladarla, darle un sentido teatral, un sentido dramático. Entonces, considerando este punto de partida al momento de escribir, podemos entender
que nuestro pensamiento creativo al escribir es un pensamiento atravesado en imágenes. Es un pensamiento que se atraviesa en su escritura por imágenes. Y desde ese lugar podemos considerar entonces que una imagen no ilustra una idea, sino que una imagen puede sustituir cualquier idea. Es decir, al momento de escribir, quizás no es necesario partir de una idea abstracta, sino que tal vez podemos partir de una imagen y esa misma imagen puede sustituir cualquier tipo de idea. Por ejemplo, puedo imaginar a un hombre sentado en una habitación de hotel fumando un cigarrillo y afuera llueve torrencialmente y entra una mujer con un piloto toda mojada. Y a partir de esa primera imagen, él fuma el cigarrillo y lo apaga en el suelo y la mujer quizás dice un primer texto que dice, no te veo por el humo, y él le contesta, sí, estuve fumando todo el día, te estuve esperando todo el día. Y tal vez a partir de esa primera imagen, de esa primera situación, empezamos a proyectar cierto asunto, cierta idea de que este relato se trata tal vez de una separación de una pareja. Por poner un ejemplo, pero básicamente esto para entender que nuestro pensamiento en la escritura es un pensamiento que tal vez se inicia con el disparador de una imagen y que esa imagen no es ilustrativa de una idea, es decir, la imagen no aparece después de la idea, sino que la imagen tal vez aparece antes y es justamente la escritura lo que a mí me va a proporcionar el asunto, el tema, la idea de qué es lo que estoy escribiendo. Es decir, el camino entonces, ¿cuál sería? Primero sensación, primero imagen, disparador, y después en la medida que voy escribiendo, voy descubriendo, escribo esa obra para descubrirla, y en ese acto de descubrimiento voy tal vez generando hipótesis de tema, de idea, de asunto. Hay una linda frase de Marguerite Duras que dice justamente esto: si yo supiera qué escribir, no escribiría nunca. Para mí es una frase cabecera, ¿no? Porque habla, creo yo, de la escritura, del hecho de escribir un relato, en nuestro caso dramático, como dramaturgos, a partir de esta comprensión de que es posible partir de disparadores, de imágenes, y que justamente la escritura de la obra es lo que a mí me permite descubrir cuál es el tema, de qué estoy hablando. Entonces, en ese sentido, la escritura teatral puede considerarse como un viaje, como un acto de descubrimiento. Me parece que entender el hecho creativo dramatúrgico teatral desde ese lugar genera un hecho lúdico en la escritura, un hecho de entretenimiento al escribir, porque permite justamente ir descubriendo esa obra, permite el hecho de la sorpresa al momento de escribir, y se vuelve un proceso creativo de retroalimentación entre el artista, es decir, nosotros los dramaturgos que escribimos la obra, y la obra, es decir, un proceso de retroalimentación entre quien crea y el objeto creado. En ese sentido pongo también aquí como ejemplo este cuadro de Miguel Ángel, de Dios y Adán, donde justamente hay algo interesante en el cuadro, haciendo un poco de símbolo o metáfora con esto que estamos comunicando en relación a la imagen, y que tiene que ver justamente en el cuadro con el centro que se observa, el espacio entre ambos dedos, entre el dedo de Adán y el dedo del Creador, de Dios. Si hay algo interesante que tiene el cuadro es justamente ese espacio vacío entre los dos dedos. Y es interesante en términos de lo que estamos hablando en esta clase, porque justamente tal vez nos refiere a que la creación está en ese espacio intermedio, en ese espacio vacío, entre el creador y el objeto creado. Y creo que mucho tiene que ver con nuestro trabajo de escritura. ¿Por qué? Porque tal vez escribimos unas primeras páginas, 2 o 3 páginas, y para avanzar sobre la escritura de ese material, tal vez necesitamos releer eso que escribimos y ver de alguna manera eso poco
que hemos articulado, qué nos está comunicando para poder avanzar en alguna dirección. Entonces, el proceso creativo de la escritura estaría en un diálogo entre el autor y la obra. Sería un proceso de retroalimentación entre ambas partes. Siguiendo este mecanismo, esta comprensión de la imagen y entender que la escritura tiene que ver con un proceso de ida y vuelta entre la obra y el autor, me gusta también citar en este caso este fragmento de este libro que es Escritos de Mauricio Cartún, dramaturgo argentino, donde reflexiona sobre el concepto de la imagen en uno de los capítulos que lleva el nombre de Imagen Generadora. Y fíjense qué interesante este pequeño párrafo, ¿no? Tomamos solamente este párrafo. Dice, en las manchas de una esponja entintada que alguien tira contra la tela ve el pintor una fabulosa batalla. Así es nuestro trabajo, la capacidad de observar esas manchas, borrosas en principio, y prestarles la mano para que metamorfoseen de sensación en sentido. Existe en el norte de mi país, aquí Argentina, una artesanía que me gusta rabiar, la champa, la talla sobre maderas recogidas en los lechos secos de los ríos, a las que la erosión de las aguas y los vientos cargó de misteriosas figuras insinuadas, que el artista descubre y con sus herramientas aprovecha y desarrolla. Así trabaja el dramaturgo sobre el azar de sus imágenes, buscando que el accidente, como le confesaba alguna vez Francis Bacon a Marguerite Duras, se vuelva cuadro. Este fragmento a mí me resulta muy revelador en relación a la analogía que hace con el artista de la champa, el artesano de la champa, y nosotros los artesanos, artistas del hecho de escribir. Porque justamente es interesante esta idea de encontrar una madera en el lecho de un río, con una figura que el agua insinuó y que el artista agarra y continúa esa forma insinuada y le da una forma acabada en relación a su imaginación. La escritura, de alguna manera, en su proceso tiene algo muy similar, porque justamente escribimos unas primeras páginas, releemos esas páginas que vamos escribiendo y es a partir de lo que me comunica esa obra que voy buscando darle un sentido de relato, es decir, contar una historia. Aquí tenemos unas primeras imágenes, por ejemplo, que tuvo Chekhov, autor ruso, dramaturgo ruso, y simplemente aquí tenemos unas pequeñas imágenes que tuvo a partir de las cuales se inspiró o de donde disparó para escribir su obra El Jardín de los Cerezos, su obra teatral El Jardín de los Cerezos. Y fíjense estas anotaciones, ¿no? Una mujer frente a un piano, un manco que habla con términos de jugador de billar, dos hombres que conversan mientras pescan, una rama de cerezo florecida que entra por una ventana. Si uno lee esto, parecen ser disparadores sueltos, imágenes que tal vez no tienen mucha relación a priori entre ellas, parecen incluso descargadas de un sentido de relato, son más bien imágenes azarosas, tal vez disparadores, que están sobre una superficie apenas explorados, pero que si conocemos la obra El Jardín de los Cerezos, si hacemos el ejercicio de leerla, vamos a darnos cuenta que en estas primeras imágenes ya había una condensación de sentido de lo que luego iba a comunicar. Entonces, fíjense hasta qué punto una gran obra como El Jardín de los Cerezos puede nacer de pequeños disparadores como estos. Por supuesto que luego en el proceso hay un trabajo asociativo, ¿no? Obviamente, trabajo dramatúrgico donde intervienen las asociaciones, las metáforas y todo un imaginario. Pero es interesante considerar esa primera semilla también, ese primer disparador. Como por ejemplo aquí con Tennessee Williams para escribir un tranvía llamado Deseo. Fíjense, esto está citado directamente también del autor. Dice, me parece ver una mujer sentada en una silla, esperando algo en vano, tal vez amor. Por la ventana entraban jirones de luz lunar y eso me sugirió algo lunático. Escribí una escena y la titulé La silla de Blanche en la luna. Esto es una anotación que hace William, una reflexión para comprender de dónde partió para escribir un tranvía llamado Deseo, donde
en principio fue la imagen de esta mujer, y al mismo tiempo la escritura de una escena que hasta tuvo un título, La silla de Blanche en la luna, y a partir de las cuales luego, después, vino la obra. Es decir, esta serie de reflexiones que hicimos sobre este concepto de imagen es una manera de poder, creo yo, generar un campo asociativo sobre el concepto que nos permita comprender en mayor medida el primer título de la clase, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de imágenes nosotros los dramaturgos o dramaturgas.